Muy buenas, familia. Cuando monté el canal este, pero de buen rollo, era para traer a personas que considero interesantes, hablar de temas que me parecen interesantes y la espiritualidad, la religión, sin duda es uno de ellos. Así que me siento afortunado de tener hoy a un sacerdote cristiano, católico, con el que poder hablar de estos temas. No es un sacerdote cualquiera, es S.M. Dani. Seguro que muchos le conocéis, tiene más de 1 millón de suscriptores en su canal y es un tipo con el que merece la pena hablar porque tiene una mentalidad abierta y es una maravilla escucharle. Así que hoy estamos con un cura, pero de buen rollo. Muy buenas, padre Daniel. Muy buenas, hermano Soyin, ¿qué tal estás? ¿Así es como te llaman? ¿Te llaman padre Daniel o...? Habitualmente no, pero es divertido porque muchísima gente atea o no creyente me llaman padre Dani. Yo Claro. nunca he dicho que me llamen padre, ¿no? No, me suelen Ajá. llamar Dani o a veces en las redes SM Dani. Claro. ¿Cómo funciona eso? Lo de ¿cómo es la forma, digamos, correcta de referirse a un sacerdote? Vamos, en mi congregación nos referimos por el nombre y ya Ajá. está, con el mismo respeto que trataríamos a cualquier persona. En otros ambientes, quizás más en otros países, Latinoamérica, la gente sí que utiliza el padre. El Ajá. padre proviene de una tradición en la que el sacerdote es padre espiritual, acompañante en la fe de los procesos de las personas. Tiene su sentido, es bonito, Ujú. pero no es una obligación llamarle a nadie padre. Y esto ya son curiosidades, ¿vale? Y los sacerdotes, o sea, quiero decir, los pastores, que son de, digamos, de los protestantes, ¿no? Vosotros no sois pastores, ellos son pastores, vosotros no. Correcto, es que en el protestantismo no existe el orden sacerdotal, no hay sacerdotes, son seglares, o sea, son laicos, son personas que no tienen una consagración dedicada a pertenecer a la jerarquía de su iglesia, Ujú. sino que son personas preparadas para anunciar el evangelio, predicar la palabra y liderar una comunidad, pero lo pueden ser durante un tiempo, luego lo pueden dejar, es muy distinto. Para nosotros es para toda la vida y el momento Ujú. en que te ordenan sacerdote pasas a formar parte de la estructura jerárquica, ¿no? Institucional de la iglesia. Qué curioso. Esto antes de seguir, hay que dar una explicación y es que esta es la tercera vez que estamos charlando con cámaras delante porque, bueno, tú y yo hicimos una charla para este canal, pero de buen rollo. Después hicimos una para tu canal. Y ahora estamos repitiendo la primera porque después de esa segunda, no sé si esto suena a lío, creo que se entiende. Después de esa segunda, yo pensé que sería una buena idea repetir la nuestra porque ahora ya tenemos confianza. Ahora ya hemos hablado durante horas, hemos comido juntos y creo que es mucho más fácil mostrar ese pero de buen rollo que tiene el nombre del canal con alguien con quien ya has compartido un ratito. Así que aquí es donde suelo dar las gracias a los invitados. Aquí a ti te la tengo que dar por duplicado porque has hecho el esfuerzo de enfrentarte a esto una segunda vez. Así que muchas gracias, hombre. Para mí es un placer, yo siempre digo que vivo de esta mierda, de estar delante de la pantalla, de las cámaras y tal, y hacerlo otra vez contigo me parece brutal. No es una repetición, sino que es una segunda vuelta Claro. en la que seguro que sacamos cosas todavía mejores, ¿no? Que la Nah, otra vez. yo creo que sí. Hay algo que se quedó en la primera charla y que quería rescatarlo ahora porque eh, es una de esas cosas que yo no he contado nunca, te la conté en ese momento, pero no lo he hecho público y creo que es bueno que la gente lo sepa y es aquello que te dije de que yo fui monaguillo durante años, de modo que he tenido relación con la iglesia, digamos, desde dentro relativamente, ¿no? Porque, bueno, he ayudado en misa, he tocado las campanas, ¿no? Para llamar a misa, he tocado a muertos también, Wow. claro, he pasado el cepillo y he robado obleas, que es una, es una Eso metáfora. es una tradición, sí. O beberse el vino, lo que pasa es que esos son los monaguillos más mayores. Claro, claro, no, yo no, yo nunca, no, lo del vino no lo hicimos nunca, pero lo otro sí, porque claro, pensaba, dice, bueno, si no está consagrado, en realidad todavía son galletas, y coger una galleta, sé que muchas están ricas y nos la Sí. comíamos, ¿no? Es muy curioso porque en mi vida, en mi formación como persona, la, la iglesia y la idea de religión que transmite la iglesia o que me transmitió la iglesia fue muy importante en mi formación como persona, claro, yo era un niño pequeño,
eh, mi madre, también te lo conté en su momento, ¿no? Mi madre, pues, es atea y es comunista, pero aún así ella quería que yo fuera a misa para que conociera un poco la cultura en la que estábamos y que decidiera por mí mismo, cosa que, claro, cuando me hice mayor me sorprendió, pero ahora lo veo como un acto muy bonito de amor, ¿no? Porque al final es eso, es decir, yo tengo una idea, tengo una verdad, pero no tiene por qué ser la verdad absoluta, así que investiga tú y a ver por dónde sale la cosa, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, la Iglesia y su idea de religión ha contribuido a moldearme mucho más de lo que me atrevo a admitir, porque al final estamos en un mundo en el que prácticamente todo gira en torno a ese Jesús, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Las fiestas, los días, los santos, los nombres, cuando se trabaja, cuando no se trabaja, las expresiones, todo gira en torno a esto, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cómo de poderosa crees tú que es la Iglesia a nivel social? No hablando puramente de la religión, del poder que tiene sobre las personas o su espiritualidad, sino como institución, ¿no? Como institución que contribuye a moldear el mundo. Fíjate, el otro día en la entrevista con Crespo, que tú estabas allí, Ujú. después editando el vídeo, vi una cosa, él me decía, Dani, yo estoy seguro de que si tú dejas de ser sacerdote, tú seguirás buscando la manera de ayudar a la gente. Y yo le respondía que yo tengo una estructura católica de pensamiento, de hacer, que incluso aunque perdiera la fe, eso me acompañaría siempre, imagino, ¿no? Yo creo que ahí se puede decir que hay un fuerte poder de la Iglesia en nuestra sociedad, en el contexto más cercano que nos toca, y es que ha moldeado y moldea mucho la estructura también de pensamiento, para bien y también para mal. Creo que la aportación más positiva que hace el cristianismo a Europa es el concepto de dignidad de la persona, ¿no? No está tan claro fuera de la religión cristiana o de nuestros parámetros occidentales que toda persona tenga una dignidad y por ello deba tener unos derechos, unas responsabilidades. No tiene por qué estar claro que una persona de piel negra sea igual a una de piel blanca. Quiero decir que habría que buscar los parámetros desde los que afirmar esa igualdad y defender la dignidad de ambos, ¿no? Y yo creo que el cristianismo, con todas también su pobreza de encarnación en la historia y sus pecados, ha defendido eso desde el principio y lo ha dejado como herencia a nuestros estados, donde teóricamente, aun siendo ahora seculares, ¿no? No dependiendo de la religión, siguen y seguimos con la preocupación de defender la igualdad de las personas, ¿no? Eh, bueno, o sea, puede que no todo el mundo esté de acuerdo, pero lo veo como muy claro que el concepto de que Dios nos ha creado y nos ha creado a todos hijos suyos nos obliga a buscar caminos de fraternidad, aún en la diferencia, ¿no? Y luego también hay en la teología católica una afirmación muy fuerte y es que Dios es diversidad, que Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una locura. Tú te vas al Islam, hablas con musulmanes y pero, o sea, lo de que Jesús sea hijo de Dios ya es una locura, pero que encima Dios sea tres personas y... Pero es brutal porque una consecuencia directa de eso es que Dios es diverso. Dios en su interior, eh, mm, la diversidad interna de Dios es un don, no una amenaza, ¿no? Y creo que ahí hay algo por explotar en la teología católica y que podría aportar mucho a nuestras sociedades plurales, y es ese no solo respeto o tolerancia al que es diferente, sino un esfuerzo por comprender que esa diversidad, aun teniendo a veces forma de amenaza, porque cuestiona lo que yo soy, en realidad es una riqueza para la existencia humana, ¿no? O para lo que somos. Claro, es que si cuando tú dices eso suena tan bien que, vamos, me parece irrebatible. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que estar de acuerdo los dos en que quizá eso sea más una interpretación tuya que una interpretación general todas las personas que han representado a la Iglesia, ¿no? Porque justo estabas hablando del racismo. El racismo tuvo una justificación enorme por parte de la Iglesia, porque efectivamente se consideraba que había personas que tenían más calidad humana que otras, que tenían un alma más evolucionada, si quieres, que los demás, y eso
eso vino de mano de la Iglesia, es decir, Sí, pero en cierto... también dentro de la iglesia se gesta eh, se gesta lo contrario. O sea, hay personas que luchan por los derechos por ejemplo, en la colonización de las Américas, ¿no? Por los derechos de los nativos americanos. El mismo Martin Luther King, su lucha tiene unas raíces cristianas fortísimas, ¿no? Su Claro. discurso I Have a Dream está lleno de la palabra de Dios. O sea, que está claro. Yo lo que pasa es que veo que la religión es fácilmente manipulable. O sea, que se puede poner al servicio de otros intereses con bastante facilidad, porque al fin y al cabo las escrituras son interpretables, ¿no? Y según me convenga, puedo manipular lo que Dios dice o deja de decir, ¿no? Claro, es que eso es muy complicado. Yo creo que ahí es donde nos podemos encontrar el primer gran problema con respecto a la religión, ¿no? Lo de que se puede interpretar cualquier cosa que aparece en los libros sagrados. Porque del mismo modo que tú lo interpretas, tú no digo tú, sino X quien sea, ¿no? Lo interpretas de una manera y entonces encuentras la palabra de Dios en esa interpretación, otro encuentra la interpretación contraria y es también la palabra de Dios. De modo que no queda claro realmente qué es lo que quiere decir Dios y qué es lo que no quiere decir. Tú dices, hablas de Martin Luther King. Martin Luther King era un señor que efectivamente tenía raíces cristianas, porque era un reverendo, si no recuerdo mal, incluso su padre lo era también. Eh, pero claro, ¿por qué son cristianos esos negros estadounidenses? Son cristianos por una imposición cultural, no por elección. De modo que, ¿hasta qué punto es válido que te hayas encontrado con esa verdad si esa verdad te ha sido impuesta a latigazos? ¿No? No deslegitimiza, ¿no? Esa creencia, el hecho de que te la hayan impuesto a fuego. Correcto, sí. Lo que pasa es que en el cristianismo yo creo que hay una semilla de subversión siempre. O sea, hay un cristianismo no sé si decir, de las clases establecidas que lo han domesticado, que han apartado al Jesús que iba con los pobres, al Jesús que persiguieron sus correligionarios judíos, al Jesús que mató el sistema romano y lo han domesticado para tener las conciencias tranquilas. Pero allí donde se enseña el cristianismo se introduce la semilla revolucionaria de Cristo que subvierte la esclavitud, la opresión, todo ataque contra la dignidad humana. Eh, Evidentemente, o sea, ha metido el dedo en la llaga, que es el tema de la interpretación, la gran ruptura de la Iglesia Católica con los reformadores Lutero, Calvino, el nacimiento de las iglesias protestantes, tiene mucho que ver cómo se interpretan las escrituras, ¿no? Nosotros lo solucionamos los católicos pues con una estructura muy vertical en la que hay una enseñanza oficial de la Iglesia eh, o sea, está la Biblia y la enseñanza oficial de la Iglesia, ¿no? Y entonces tú puedes hacer tu propia búsqueda, pero sabiendo que eso es como una brújula que orienta el norte, ¿no? Pero no es fácil, no te reconozco que no es fácil. Hay una creencia universal dentro de todas las confesiones cristianas y es que el Espíritu Santo, que es Dios mismo en cada persona, guía de algún modo la lectura y la interpretación. Entonces, cuando uno está en la disposición humilde de acoger a Dios y no de manipularlo, se revela esa verdad. Y de hecho, cuando se juntan personas santas, o sea, personas que tú dices, me quito el sombrero, ¿no? Esta persona está entregando su vida por el Evangelio, sea de la confesión que sean, te das cuenta que hay una convergencia espectacular. O sea, hay como un mismo espíritu, por eso te lo digo, claro, desde el lado de la fe, ¿no? Ujú. Un mismo espíritu guiando los gestos, palabras de esas personas. Entonces, bueno, si, si no hay fe, claro, es complicado el tema de las interpretaciones. ¿No? Claro, pero yo creo que incluso con fe, o sea, porque de hecho, mira, yo cuando, eso también lo hablamos la primera vez, pero aquí hago un resumen muy rápido, cuando yo me enfado ya con la iglesia y decido pues separarme, me separo antes de la iglesia que de Dios. Entonces, uno de mis mejores amigos es evangelista y comienzo a ir a sus ceremonias y demás, ¿no? Y creo, y si me equivoco, por favor, que alguien, o sea, que me perdonen, porque hablo un poquito desde la ignorancia, me dio la sensación de que allí no interpretaban la Biblia, sino que se la tomaban al pie de la letra. De hecho, mi amigo siempre ha dicho que lo que pone en la Biblia es lo que es y ya está, ¿no? Que, la costilla, el barro, todo eso es exactamente así y fuera, ¿no? Lo cual es ya una interpretación.
O sea, interpretar la que interpretación literalista, es decir, que lo que ajá. pone ahí es lo que es, ¿no? Sí, pero tiene sentido, ¿no? Porque si está escrito y yo creo que ha sido Dios el que ha guiado la mano del que lo ha escrito, pues entonces tendrá que ser. Quiero decir, no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo Mm. no me lo creo, pero entiendo esa interpretación porque me parece, pues eso, que tiene cierta lógica, ¿no? Si Dios quería que este señor escribiera esto, pues será porque quiere que nos lleguen estas palabras, y si no llegan, quiere que nos lleguen estas palabras, será porque tendrán que ser, pues eso, ¿no? Lo cierto, lo real, ¿no? No dejarlo en manos de nadie. A lo que iba es a que ellos no interpretaban, ¿no? Y no interpretaban también desde la fe. Es decir, la fe es al mismo tiempo un obstáculo para que entre vosotros os pongáis de acuerdo. Porque, claro, si tú crees ciegamente o, bueno, no sé cuál es la definición estricta de fe, pero algo así como supongo que creer sin la necesidad de pruebas o algo así, ¿no? Si tú crees ciegamente en algo y el otro cree ciegamente en lo contrario, no hay demasiado margen para llegar a acuerdos entre los dos porque no, ¿dónde vamos a discutir si es que mi fe me lleva aquí y la mía me lleva acá, ¿no? De hecho, sí, es muy lamentable, muy triste, desde mi punto de vista, que a veces tenemos más distancia afectiva con personas de iglesias evangélicas, pentecostales, que con personas ateas. Cuando profesamos la fe en el mismo Señor, tenemos los mismos evangelios, creemos en el mismo bautismo y sin embargo tienes razón, yo hace unos meses tuve la oportunidad de vivir un encuentro súper bonito con Alex San Pedro, que es cantante, pastor de la Iglesia Evangélica. Me encontré con una persona muy formada, con una amplitud de miras muy grande Ujú, y él estaba preocupado porque en nuestro encuentro grabamos un vídeo para su canal, podía suponer una piedra de tropiezo para sus hermanos. O sea, que una persona como él se relacionara, intimara, tuviera amistad con un sacerdote. Creo, bueno, la Iglesia Católica puede pasarle igual a mucha gente. Lo que pasa que en España, como no conocemos casi a los evangélicos, la gente no se preocupa por ellos, ¿no? Porque hay ujú, pocos. Pero en Latinoamérica sí que ocurre. Los católicos atacan a los evangélicos a los protestantes, igual que ellos atacan a... Y es un espectáculo muy lamentable. Yo lo he visto, lo conocí por YouTube ujú. ya hace años y me rompe el corazón. O sea, porque la desunión entre nosotros es uno de los argumentos más fuertes para decir, ustedes tienen que estar equivocados. O sea, esto no puede ser. Lo que ustedes persiguen no puede ser verdad, ¿no? Si entre ustedes se matan a mano de Claro. huello. Ese es uno de los problemas que yo tengo con la fe, ¿no? Que no te permite tener espacios para maniobrar, o al menos desde fuera, desde mi perspectiva, me da la sensación de que no te permite esos espacios. Y si no puedes maniobrar, la única opción que tienes de enfrentarte al que piensa distinto es de la condescendencia, ¿no? Porque tú conoces la verdad, yo sé cuál es la verdad, tú no, estás equivocado, pero te permito que estés equivocado porque, bueno, pobrecito, da igual, voy a intentar llevarte hacia mi lado. Y claro, esa no es una forma en la que nos podamos tratar de igual a igual ni podamos llegar a ningún punto de acuerdo, ¿no? Yo he pasado por esa fase de algún modo en mi época de creyente. Yo viví una conversión fuerte a los 17 años y el fervor de decir, joder, es que estoy viendo el sentido de la vida, quiero que todo el mundo lo entienda. Y tuve unos años pues bueno, y seguramente igual que tú con el rap en aquellos finales de los 90 2000 en los que, bueno, pues cuando tienes una herramienta poderosa, pues eres duro, ¿no? Ujú, Eh, yo también, eh, yo creo que también tuve unos inicios así en la fe, en mi compromiso de fe. Y luego con el tiempo me iba dando cuenta de que Dios se desmarcaba, que Dios no secundaba lo que me iba dando cuenta en la oración, en los frutos de lo que iba haciendo. Y, y me fui dando cuenta de que el Dios al que yo estaba rezando, o en parte, era una imagen muy distorsionada, ¿no? Era una imagen cómoda para mí, era un Dios que me daba seguridades, que me permitía entenderlo todo y encajar a las personas meter a las personas en cajas fáciles de comprender. ujú, Ahora mismo han pasado muchos años. Me siento más en el vacío, en el sentido en que acepto la ambigüedad de la existencia, o sea, acepto que haya personas que realmente no tengan fe ni quieran tenerla y por ello hay que respetarlas y hay que llamarlas así. Acepto incluso que yo no tenga muchas cosas claras, que dude de cosas que antes no dudaba, pero me he abandonado más a Dios, o sea, a la idea de que Dios es inabarcable y que
y que lo poquito que conozco de él me sostiene en la fe y que él cuando quiera mostrarse y revelarse lo hará y lo va haciendo, ¿no? Y lo voy encontrando. Para mí, por ejemplo, el canal de YouTube, que ha Ujú, supuesto un encuentro con un montón de personas fuera de mi burbuja, en realidad está suponiendo un crecimiento bestial en mi fe, pero en este tipo de fe, ¿no? Que se abandona, no que quiere controlar la realidad, que se deja interpelar, no que quiere convencer a los demás, ¿no? ujú. Que es testimonial, no proselitista, no a fuerza de argumentos voy a cambiarte tu forma de pensar. Y te reconozco que en la iglesia conviven estas dos líneas. Yo tengo la suerte de haber crecido en un ambiente eclesial entre los marianistas que se nos enseña a ser críticos. Ya en la escuela, nosotros tenemos colegios, tenemos personas de toda clase y condición, creo, no todos católicos, cada vez menos católicos, y educamos en la libertad de pensamiento, en ser críticos incluso con lo nuestro propio y en que si tú das pasos en la fe, sean pasos hechos en la libertad de la elección, no en el condicionamiento, ¿no? Entonces yo he Claro, vivido en ese ambiente y me ha hecho mucho daño cuando he descubierto que en la iglesia hay otros ambientes en los que la fe es realmente casi primero una imposición cultural y luego una fe del miedo, o sea, de cómo te salgas de aquí, ojo, ¿no? Que claro. Es que claro, porque dices, ser un poco más crítico, ¿no? Que yo creo que en la vida en general, no para un creyente ni para un ateo, sino en la vida en general, ser crítico me parece un valor, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se puede ser crítico con, con lo que dice Dios? Es que el problema que yo veo que se tiene por parte de, pues eso, de la gente religiosa es de que no está discutiendo con un igual, está discutiendo con su creador. Entonces ahí no hay discusión posible porque es la máxima autoridad la va a tener siempre el de arriba, de modo que ¿qué margen de crítica tienes tú como creyente con la palabra de Dios? claro, eh, si, a ver si sirve la metáfora. Si cuando tienes 13 años y discutes con tu padre, no hay margen de crítica. Tu padre te acabará diciendo, esta es mi casa y yo aquí pongo las normas. Y tú Ujú, a las 9 estás aquí, ¿no? Eh, no hay mucho margen. Pero conforme tú desarrollas tu autonomía personal, cuando eres capaz de dar un paso fuera de casa y de tener tu vivienda en otro sitio, de ampliar tu círculo de relaciones, no sé cómo lo has vivido tú eso, pero redescubres a tus padres de otra manera, ¿no? sí, Ellos, totalmente. ellos siguen siendo los mismos, ellos siguen teniendo su verdad, sobre todo su amor, su preocupación, aquellas broncas porque llegaras a casa a la hora eran porque te querían, ¿no? No porque estuvieran obsesionados con un toque de queda. Y, y con Dios la metáfora es metáfora, ¿vale? O sea, que tiene algunos puntos que los que no sirve, pero eh, yo creo que lo que evoluciona en nosotros es nuestra imagen de Dios, que siempre es imperfecta. Siempre, o sea, si Dios es Dios, el creador del universo del que habla Crespo, tan bestial, Sí. Dios tiene que ser la locura. O sea, para empezar, se parte de risa con mis tonterías, con mis contingencias, con mi vida limitada y hay que aceptar que sea así y hay que aceptar que una y otra vez se te rompa la imagen que tienes de él, ¿no? Porque fijarlo en una sola imagen sería una idolatría. O sea, creer que Dios es solo así como lo he conseguido entender hoy, Ujú, eso sería una idolatría. O sea que yo creo que el creyente está continuamente diciendo, ok, ahora he entendido un poco mejor a Dios, pero estoy dispuesto a romper esta nueva imagen y aceptar que mañana evolucione. Entonces, hay un gran margen, no tanto de discutirle a Dios, sino de descubrir realmente quién es. Y descubriendo quién es, de resituar piezas de tu vida, resituar interpretaciones de la escritura. Eh, yo lo vivo con una gran libertad y al final siempre pienso, mira, Señor, igual estoy equivocado, igual estoy muy equivocado en tantas cosas, ¿no? Creo que eso lo decía Crespo. Seguramente los cristianos creemos en el día del juicio, el día del encuentro cara a cara con Dios. ujú. Cuando mire atrás y vea las cosas como han sido, seguramente me ría de cosas que he defendido a capa y espada, de cosas que he creído de Dios, que he creído de la iglesia, que he creído de personas ateas y me ría porque, pero
pero acepto las reglas del juego. Mi existencia en esta vida es limitada, solo voy a ver por la pequeña mirilla de mi corta experiencia y por lo menos ser consciente de eso me puede hacer más humilde, menos soberbio, más Ujú. abierto a ver con un poquito más de variedad. Esa libertad existe en la iglesia, existe. Lo que pasa que hay dos formas de enseñar religión. La forma dogmática, que es yo te enseño las leyes y tú las cumples. Es como enseñamos a los niños, no metas los dedos en el enchufe, no pongas la mano en el fuego. Ok, el niño no va a entender por qué tiene que hacer eso. Pero eso tiene que dar paso a una formación madura en la fe en la que se te explica por qué decimos no matarás, por qué decimos perdonar 70 veces 7, porque no basta decir no, porque es un misterio, porque Dios lo quiere, no, es que hay toda una sabiduría bíblica, una sabiduría en quienes han intentado vivir esto y tiene sentido. Y entonces cuando tú entras ahí, ves que hay mucho margen para interpretar, ves que hay mucho margen para hacer tuya eso que antes vivías como un mandato. Ahora resulta que es la experiencia de miles de personas, es la sabiduría de una gran cultura que te puede aportar hoy a ti, ¿no? En tu vida. Claro, pero esto lo hablábamos tú y yo el otro día, no sé si durante la comida o cuando, todas esas enseñanzas al final se terminan enraizando en eso, ¿no? En mandatos, porque la palabra mandato se utiliza, ¿no? Hay mandamientos, hay cosas, cuando es un mandamiento no es algo interpretable ni es algo que te pueda saltar porque es un mandato, ¿no? Eh, Cuando a ti te dicen que no puedes pecar ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión, ni por omisión, te están, te lo hablábamos el otro día, ¿no? Te están metiendo en una cárcel, porque por un lado te están diciendo que debes intentar salvar tu alma y debes intentar ser puro y tal, y por otro lado te están diciendo que no puedes salvar tu alma y que no puedes ser puro porque no vas a poder no pecar de alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, para alguien a lo mejor, como puede ser tu caso, ¿no? Que pues al final, pues eso, es una persona que ha estudiado, que ha viajado, que, pues, que tiene pues, cierta vida y todo lo que tú quieras, pues a lo mejor puede ser posible que encuentres un lugar en que entre esas dos cosas, entre esos dos mundos, en el de no puedo, o intento hacer las cosas bien y sé que no puedo hacerlo bien y estar relativamente tranquilo, pero hay mucha gente que no tiene esa capacidad por los motivos que sea, por a nivel, pues eso, social, por lo que sea, por lo que le ha tocado, y se le crea una ansiedad que en muchos casos tiene que ser muy negativa a nivel, no voy a utilizar la palabra espiritual porque eso es una cosa más tuya, pero a nivel psicológico, ¿no? Porque es, hoy Dios mío, yo no quiero hacer esto y no puedo evitar hacerlo, ¿no? Es ese problema, ¿no? Lo que le ocurre a muchas personas homosexuales que son creyentes, son cristianas, quieren permanecer en la iglesia y reciben el mensaje de que, no, de que eso es antinatural, de que está mal, de que no puedes, de que es una enfermedad, eso se ha dicho por religiosos actuales de tu iglesia, ¿no? Entonces, claro, les crea esa ansiedad de decir, yo quiero ser como me dicen que soy, pero soy como soy, ¿no? Entonces, ya te digo, yo todo lo que tiene que ver con ese tipo de mandatos imposibles de cumplir, me parece que a nivel marketing es una mala idea por vuestra parte, lo siento. Yo los veo, bueno, y creo que en general las enseñanzas universales de la Iglesia ven estos mandatos como horizontes, ¿no? Son leyes de máximos, que sabemos que, fíjate, Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, el único que da Jesús. Él no, ni siquiera recita los mandamientos de la ley de Moisés, ¿no? Sino que él habla de Ujú. bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, los que sufren, y al final de su vida da un nuevo mandamiento que es amaos unos a otros como yo os he Yo os he amado. O sea, amado. pone su modo de amar como referencia. Y además ese tipo de mandato es muy amplio, porque es conóceme a mí y Ujú. ves amando como yo amo. O sea, no es una cárcel, no es, bueno, hay momentos en la vida en los que conoces a Jesús hasta aquí, pero lo irás desplegando en tu historia, ¿no? Pero en cada momento vas a hacer el esfuerzo de amar como Él ama. O sea, yo, Pero es que, perdona, pero es que eso también es imposible. O sea, yo no te puedo amar como amaba a Dios. claro, pero es un horizonte, pero es un horizonte. O sea, eh, puedes mirarte en este espejo. O sea, si necesitas un camino, mírate en el espejo de Jesús, ¿no? Y intenta seguir sus huellas, intenta. O sea, luego, fíjate que de los 12 discípulos que él llama, que en Ujú. teoría, si estuviéramos hablando de una religión en la que es obligatorio ser
puro, ¿no? Cumplir con todo. Eh, Menos Juan, el discípulo más joven, los 11 cuentan nuestras escrituras que le abandonaron en el momento de la cruz, que le abandonaron. Otro le traicionó. O sea, es que era gente súper imperfecta, inculta para su época. Y de hecho, la confrontación más grande que tuvo Jesús, que aparece reflejada en los 4 evangelios de continuo, es con los fariseos, que son los que quieren que la ley se cumpla al pie de la letra y lo persiguen porque, por ejemplo, Jesús cura a personas en sábado y Sábado, en sí. sábado no se puede curar, ¿no? Entonces, Jesús mismo muestra, está hablando de lo que tú estás hablando, que es que han convertido la ley en un fardo pesado, hunden a las personas con la ley de la religión y ni entran al reino de Dios ni dejan entrar a otros, ¿no? Porque han convertido la religión en un sistema opresivo, ¿no? Ujú. En realidad el cristianismo debería distinguirse precisamente porque la importancia no está en el cumplimiento riguroso de las normas, sino Que en... es imposible. Es Es imposible. imposible, ¿no? O sea, hasta el propio Jesús, Es imposible. claro, es imposible Claro, cumplir. claro. Pero fíjate, San Pablo dice, la ley mata, el espíritu vivifica. San Pablo fue un fariseo. San Pablo Ujú. acabó hasta, va a decir hasta las pelotas, no lo sé, pero aborreció el sistema farisaico de cumplimiento legalista de la ley. Y él luego hablaba de, a sus comunidades no les decía, os tenéis que circuncidar, tenéis que cumplir con los rituales de purificación, todo para llegar a Cristo, no, no. Les decía, fijad los ojos en Cristo, fijad los ojos en Jesús y tirad para adelante, ¿no? Ujú. Yo creo que el cristianismo más genuino precisamente debe huir del legalismo. El legalismo es una brutalidad en todas sus formas, también o sea, cuando te para un guardia civil porque la ITV te caducó ayer y te casca una multa pues eso es legalismo. O sea, podría decirte, oye, acuérdate esta semana y tú lo agradeces, sabes que has metido la pata. Es decir, que el legalismo no es algo privativo de las religiones, puede estar incluso en casa, una familia que tenga unas normas y quien se salga de ahí, el padre o la madre se vuelven locos porque Ujú. no... Entonces yo creo que las leyes como... Yo es que, bueno, soy profe y lo veo todos los días en el cole, tenemos normas, pero las normas son horizontes para que los chavales apunten ahí, pero no te puedes volver loco porque un chaval se baja la mascarilla. Lo tienes Ya. que ver como una oportunidad para educar, no Ujú. como una transgresión de una norma que tiene que ser universal, ¿no? Yo eso me parece súper sensato y te lo digo, si me hubieran tratado así desde pequeño, pues probablemente, bueno, probablemente no, seguro que hubiera tenido otro tipo de relación con la iglesia, ¿no? Pero la realidad es lo que decimos, es que cuando vosotros estáis, cuando digamos un sacerdote, ¿no? Si no hay nadie, pues puedes Ya, hacer eso, te sale solo. es la Sí, costumbre, tío. sale solo. Que cuando vosotros estáis hablando de la palabra de Dios en la misa, ¿no? Claro, tú y yo lo hemos hablado también. Tú dices, parte de que todo es interpretativo, ¿no? Que hay que interpretarlo. Pero claro, tú cuando lo estás compartiendo con la gente que va a misa, no les estás diciendo que es interpretativo, le estás diciendo palabra de Dios. O sea, esto es así. No estás diciendo palabra de Dios, pero bueno, palabra de Dios, ¿sabes si me entiendes? No, Me lo no palabra de preguntas. Dios del todo. Claro. Es que, es que el palabra de Dios genera mucha confusión. O sea, palabra de Dios es cuando tú proclamas ese texto Ujú, en el contexto de una celebración litúrgica, en el que hay un sacerdote que, que después va a hacer una homilía, o sea, que va a explicar cómo digerir ese texto. ujú. O sea, lo que es una locura es pensar que palabra de Dios quiere decir que el texto ha sido dictado al oído al evangelista por Dios porque Sí, pero si, perdona, pero es que sí, esa es la sensación que tengo yo cuando me siento delante es del posible sacerdote. que mucha gente lo interprete Claro, así. porque lo que se dice, literalmente, la fórmula es esa, es palabra de Dios. Sí, No dice, palabra de Dios, más o pero menos. No dice eso. dentro de 500 años, cuando escuchen tus canciones Ujú. y ponga debajo Chollín, Sí, ¿no? palabra de Dios. Esto, palabra de Chollín. Ah, sí. Pero quien quiera entender tus temas tendrá que estudiar los años 90, tendrá que estudiar la cultura hip hop, tendrá que el siglo XXI, tendrá que Pues entenderlo. yo creo que no va a entenderlo nadie.
Es que a eso es a lo que me refiero. Claro, yo no me puedo comparar con Dios, está claro, ¿no? Pero que nadie puede entender estrictamente lo que yo quiero decir, porque muchas veces ni lo sé yo del todo, ¿sabes? Y al final, lo que tú dices, ¿no? De la interpretación. La interpretación, en mi caso, ni siquiera es una cosa opcional. Es que no hay otra opción. Es que tienes que interpretar, porque tú eres una persona con unas experiencias determinadas. La misma utilización de una palabra en concreto para mí tiene un significado o un matiz y para ti tiene otro, de modo que Correcto. es Pero, irremediablemente, claro, bueno, tú eres un poeta, eres un poeta. claro. En la Biblia hay libros de poesía que tienen una interpretación no cerrada, pero hay Ujú, libros, tú por ejemplo tienes el tema negro, ujú. con un mensaje muy claro, Sí, ¿no? Negro no es un insulto, ¿no? claro. Negro es la autoafirmación de lo que soy y de lo que tengo derecho a ser, ¿no? Pero eso es una vez que tú te has autoafirmado, porque la realidad es que negro sí es un insulto de primeras, Vale, porque por eso necesito estudiar tu contexto. O sea, cuando ajá. dentro de 500 años no haya racismo, chiste, Sí, y alguien escuche el tema y dirá, pero este tío, ¿por qué dice esto? Tendrá que entender que en tu época el contexto era, o mm. sea, hay temas tuyos que son menos poéticos Sí, sí, y entiendo, que entiendo lo tienen que un dices. mensaje muy, muy Hay que claro, ¿no? Entonces, contextualizar. claro, entonces en la Biblia lo que es ridículo es pensar que un libro que ha sido escrito, bueno, un montón de libros que han sido escritos a lo largo de 3000 años, son homogéneos. O sea, hay registros literarios, hay interpolaciones de comunidades que han metido, al copiarlo, han metido otras cosas porque no se Ujú, entendía y han pensado que era mejor cambiar la palabra en ese momento. Hay cosas que sabemos que tienen carácter histórico porque las hemos confrontado con otros datos extra bíblicos, y hay cosas que no sabemos decir si eso pudo ocurrir, no pudo ocurrir, y otras que son claramente mitificaciones. Y todo eso nos lo da estudios sociológicos, psicológicos, arqueológicos. O sea, si no contamos con eso para... y eso no deslegitima el hecho de que sea palabra de Dios, porque si Dios es Dios, ha tenido que utilizar una pedagogía para poder revelarse. Igual que el profesor con su clase. El profesor tiene aquí una experiencia, un conocimiento que quiere trasladar, hace todo un esfuerzo pedagógico para trasladarlo, y aún así siempre te quedas corto porque sabes que el otro hace su propia experiencia y se queda con sus propias cosas. Yo creo que ocurre igual con lo que llamamos palabra de Dios. O sea, es el esfuerzo de Dios por, en los términos en los que nosotros somos capaces de entender, mostrarse, y esperando que el espíritu suyo que habita en nosotros sea capaz de captar la esencia de lo que Él quiere transmitirnos. O sea, si falta esa última parte del espíritu de Dios, al final todo se queda un esfuerzo interpretativo, caótico, Torre de Babel, donde efectivamente nunca vamos a poder decir una palabra común sobre quién es Dios. A mí, a mí tu Dios me encanta. O sea, tu Dios me cae súper bien, el tuyo, el que tú me cuentas. Pero hay personas que hablan de tu Dios de otra manera y ese Dios ya no me gusta tanto. Ese es un poco. Durante toda la charla tenía metido en la cabeza una pregunta que te quería hacer y que tiene que ver con esto. O sea, ¿por qué ese Dios? ¿Por qué tú decides eh, no, creer, sentir, o como se llame, ¿no? A este Dios y no a todos los demás dioses que ha habido o que hay? Es decir, ¿por qué el creyente en un Dios determinado descarta automáticamente todos los demás dioses? Es una buena pregunta. Mis alumnos muchas veces me preguntan, los de bachillerato, bueno, y si yo hubiera nacido en Nigeria o en Marruecos, ¿sería musulmán? ¿Y entonces qué? ¿No? Tienen mucha razón. Si yo hubiera nacido en otro país, con otra religión, seguramente sería esa religión y hubiera Mm, descartado al Dios cristiano, ¿no? Eh, yo creo que, yo te hablo desde la perspectiva creyente, creo que Dios ha acompañado el proceso evolutivo del universo, que nosotros somos creo que lo hablamos la otra vez, una flor de un día en este mm, universo espectacular, pero que el jardinero que es Dios quería que esta flor saliera este día, ¿no? Y, y que, y que desde que la humanidad existe, o sea, desde que tenemos conciencia, eh, libertad y capacidad de amar, de algún modo buscamos trascender, ¿no? O sea, de algún modo tenemos miedo a la muerte, ujú. no sé, miramos al cielo, las estrellas, y creo que desde ese punto en el que el corazón humano se hace capaz de anhelar algo más allá de esto, Dios comienza a hablarle.
Entonces, el lenguaje de Dios es interpretado en las distintas culturas de formas diversas y se va institucionalizando. Y los mayas tienen su religión, y los egipcios la suya, y en Mesopotamia la suya, y este pequeño pueblo semítico crea una religión que es la de los israelitas, que luego será el judaísmo, pero es el mismo Dios hablando a todos los seres humanos, y cada ser humano captando, y cada cultura cristalizando eso en ritos, en formas, ¿no? Desde una perspectiva no creyente, incluso, bueno, pues acepta que el hecho religioso ha existido desde hace Sí, siglos claro. y Ujú, está ahí, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que, que, que mi Dios es el Dios de todos, o sea, que somos hermanos de una misma familia, que vemos a nuestros padres de forma distinta. O sea, yo sí hablo, yo tengo 2 hermanas. Si ujú. hablo con ellas, coincidimos en muchas cosas sobre cómo es papá y mamá, pero en otras cosas tenemos relaciones diversas y podemos discutir incluso. O sea, una de mis hermanas me puede decir, pues, papá daría su vida por la pesca, porque le encanta, y ella, "Hombre, la pesca no le gusta tanto, le gusta mucho más la fotografía, ¿no?". Esa tontería, porque simplemente tenemos visiones distintas, que en algún momento puede parecer incluso que la verdad de mi hermana con la mía se den de leches, pero que las 2 sean verdad simultáneamente, porque los 2 hemos hecho experiencias diversas, ¿no? Entonces, yo creo Ujú, que las religiones nos pasa algo así, que, eh, el Dios es incognoscible, pero tenemos una lo vemos por una cara de un gran prisma, ¿no? Y cada uno afirmamos de él cosas que a veces incluso se pegan, pero que es posible que si algún día vemos a Dios como es, nos demos cuenta de que no era tan distintas las afirmaciones que hacíamos. Claro, la siguiente pregunta es, ¿y entonces por qué eres católico, no? Porque si Dios justo. Me lees la mente. es que estoy todo el día dando clase de O religión. sea, Y yo creo que lo que dice la Biblia, que en la madurez de la historia, Dios buscó un camino de revelación como muy bestia. O sea, si hasta el siglo primero había hablado al corazón del hombre, había enviado personas tocadas, los profetas, teníamos a Buda, teníamos escritos sagrados en otras religiones. Él tomó un camino muy bestia que es asumir la condición humana, ¿no? Esto está ya en otras religiones. Los egipcios hablan también de una especie de encarnaciones y, o sea, no es algo loco este concepto de que Dios pueda asumir una condición similar a la de los humanos. Los cristianos creemos que era Dios mismo, Dios mismo. Claro, que sí es una locura, que en un ser humano está la divinidad y la humanidad, ¿no? Entonces, si tú crees eso, yo lo creo porque Jesús me fascina, ¿no? Y porque me ha tocado por dentro la experiencia de Jesús y no puedo demostrarlo, ¿no? O sea, pero me fascina, me atrae, me parece inmenso, infinito y me cautiva. Y, y lo que creo es que en mi religión hay una revelación como muy plena del rostro de Dios, que es Jesús. Que en otras religiones puedo, por ejemplo, en el hinduismo puedo irme a los Vedas, que son unos libros antiquísimos que están escritos en sánscrito y, o sea, si la Biblia es difícil de entender, eso es nivel 10.000 de IQ y no entiendo, o sea, queda tan lejos pero yo tengo aquí a Jesús, que es un ser humano, incluso al que puedo pintar, ¿no? Porque fue humano, que abrazó, que lloró y que contemplándolo a él tengo una vía más directa de acceso a Dios que no solo mm, razonamientos filosóficos sobre la posibilidad de que Dios exista, ¿no? Entonces, no puedo, no puedo, o sea, respetando profundamente al que es de otra religión y sabiendo que hay todas esas semillas de verdad y de la presencia de Dios en ellas, porque Dios no deja de hablar al ser humano. Incluso, fíjate, yo lo veo en las personas no creyentes, y creo que a ti te lo he dicho, yo en tus canciones. Eh, es que no te imaginas de qué manera me he encontrado muchas veces rezando y con la presencia de mi Dios ahí. No, o sea, bueno, te lo digo como experiencia, no para convencerte de nada, no, pero no, no, me encanta. se me hace muy natural encontrar a menudo a Dios hablando en el corazón de personas que no son católicas y, y respetando eso profundamente, admirado de esa
de ese poder de Dios que es más grande que la Iglesia Católica, más grande que los límites que nosotros le ponemos y las Ujú. normas que le hemos dado, se sigue manifestando, pero cuando yo quiero ir hacia Él, voy por la vía que me parece más potente, que es Jesús, ¿no? Y no es solo o sea, tiene mucho de condicionamiento cultural. Sí, he Claro. nacido en un ambiente cristiano, pero también te digo que mis padres, en mi casa no se practicaba la fe, no se iba a misa, nunca se hablaba ni de religión ni de política. Uno de ellos era de familia del bando rojo y el otro de familia de militares. Había un tupido velo que cubría estas conversaciones, pero había mucha libertad para elegir el camino que cada uno tuviéramos. Jamás me pusieron trabas, eh, ni tampoco me intentaron convencer de nada, ¿no? O sea, que yo me he sentido con mucha libertad y creo que he tenido en más de un momento la posibilidad de decir: "No quiero seguir por aquí", o sea, esto no me convence. Ujú. Pero, o sea, pero estamos entonces de acuerdo, sin que eso signifique nada, en que, bueno, la parte circunstancial es muy importante, ¿no? Es muy importante, A la sí, hora de interpretar ese Dios que a lo mejor tú ves en otras deidades también, ¿no? claro. Claro, Claro. pero es como no sé si sirve este ejemplo, que las matemáticas son lo que son, o sea, uno más uno es 2 normalmente en España y en Rusia, pero que tú llegues vamos a poner un ejemplo más, que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es uno, es lo mismo aquí que en Rusia, pero que tú nazcas en un país donde eso te lo enseñan, hace que lo aprendas y que lo puedas utilizar y le puedas dar un fruto. Y si naces en un país donde eso no se enseña o unas condiciones sociales donde no lo aprendes, nunca lo vas a Ujú. conocer, pero no deja de ser verdad. Claro. Sí, entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices. Una cosa, entonces, ¿el cristianismo se podría considerar que es protestante del judaísmo? Es una secta judía, nació como Ujú. secta judía, sí. Ya. Fue perseguido por los fieles fervorosos del judaísmo porque era una desviación. Nosotros tenemos un respeto profundo hacia el judaísmo porque Jesús Claro. era judío. Yo muchas veces a los niños de primero de la ESO, que tienen 12 años, 13, les hago la pregunta: ¿Jesús era cristiano o era judío? Todos dicen que es cristiano, pero Jesús era judío. Claro. Jesús era judío. Hay que amar al pueblo judío, hay que conocer porque de ese humus vino la revelación luego cristiana. Pero efectivamente fue una secta del judaísmo, que afirmaba que el Mesías había llegado y era un ser humano, que eso fue lo difícil porque el judaísmo está esperando un Mesías, pero espera un Mesías con todo el poder de Dios, no un mindundi nacido en Descalzo. en Nazaret, claro. Claro. Nada, ya te digo, yo creo que lo hablamos el otro día. Creo que uno de los grandes problemas que tiene la religión cristiana es Love we have for each other, we can never hide.